O bueno, el beneficio de la derecha, Tamara, es que tienen en cambio el apoyo de los medios. Ese es un Tienen tema, plata. claro. Es que ahí tenemos también que hablar de una brecha de la representación. Yo creo en la representación y en los liderazgos propios, Nelson. Siempre lo he dicho aquí y ahora creo que vale, es muy imperante decirlo. Yo no necesito como mujer que me den dando, haciendo, que me den diciendo las cosas, dame dando y dame haciendo, ¿no? Coloquialmente. Yo necesito hacerme responsable de mi realidad, de mis dolores, de mis necesidades y empezar a movilizarme con las vecinas y los vecinos de mi barrio, de mi comunidad. Estamos viendo eso mucho ahora, cuando la gente agarra a los ladrones y los somete después de no tener al Estado, a la seguridad presente Ujú. en sus viviendas, en sus barrios, en sus comunidades. Entonces empiezas a organizarte y empiezas a proponer a proponer las soluciones y a visibilizar desde los problemas que tú tienes, ¿no? En la realidad que te lleva a ti, porque la realidad de Quito, de las Naciones Unidas y Amazonas, de la gente que vive en esos edificios, no es la realidad de la gente de los barrios marginales, en Milagros, en Brises, en Bahía de Caracas, en Napo, en Morona, Santiago, o sea, todo en Loja. No es representativo la realidad, pero lo que sí podemos decir es que colectivamente tenemos que empezar a representar nuestras luchas, nuestras demandas, pero también a proponer y hacernos cargo. Lo que yo veo es que mucha de la gente endilga esa responsabilidad al gran Mesías, al Salvador de todo, que ya lo aprobó, o inclusive a un muñeco de cartón que me puede solucionar los problemas mañana. Y estamos despolitizando a la gente, estamos no solamente despolitizando la conciencia, el corazón, la mente, sino estamos despolitizando el poder ciudadano que tenemos de elegir y además de elegir con conciencia de que nuestra elección va de acuerdo a nuestra realidad, va de acuerdo a nuestras necesidades, está de acuerdo con las propuestas que estamos planteando para mejorar la realidad del barrio, pero no, terminamos votando o guiándonos por lo que nos dice el TikTok o por la superficialidad. O de plano, Nelson, hay muchas personas a las que no les importa lo que está No les pasando en el importa. Ecuador y no les importa lo que están viviendo a diario mientras tengan que comer y dinero con qué pagar los Hay un zapatos, sin grupo, conocer de dónde proviene ese dinero. Estamos viendo la debacle de una sociedad y de sí, un país sí, sí, donde sí. se salva el que puede y el que tiene con qué. Sí, hay un grupo bastante importante de ecuatorianos que no les importa, definitivamente no les importa y ahí es donde apuntan, ahí es donde van y ahí es donde terminan un poco definiendo. Lo de las izquierdas creo que va a ser medio complicadito, Isa dijo que no, muchas gracias. Ahora, más allá de que pueda salir Rabascal, Pachacuti, la RC, Pedro Granja, yo sí quisiera, ojalá, eh, va a ser muy difícil que exista unidad, aunque Sofía decía que todavía hay chances, no creo. Pero bueno, lo interesante, Tamar, es que ojalá sea coherente la cosa, ¿no? Porque a la final yo puedo votar por Rabascal. De pronto se puede ir votos con Pedro. Pero lo bacán sería que, por ejemplo, cualquiera de ellos que pase a la segunda vuelta tenga el respaldo de los otros, ¿ya? Porque seguramente van a salir. O sea, lo turro es ver que, por ejemplo, si pasa a segunda vuelta Luisa, alguien de izquierda ya no quiera votar por Luisa. Solo porque no le cae bien Luisa, porque parece que estamos en eso, ¿no? Con lo que tú decías. Me cae bien, me cae mal, no me importa. Y voto por lo que me inspire. Y ahí es donde también tiene mucho reto el partido político, el candidato, para lograr también captar eso, porque no es suficiente el que seas buen intencionado, sino que también lo conquistes. Pero además que yo no me iría a la segunda vuelta, Nelson. O sea, si pensamos en la segunda vuelta, en las elecciones del 2025, las Gana la posibilidades de derecha. las izquierdas, de los progresismos, estamos ya perdidas y perdidos y Daniel Noboa va a ser reelegido. Sí, Y vamos porque a sí, vivir sí, sí, sí. este horror de mentiras y de destrucción 4 años más, pero además la destrucción que ya va a empezar no solamente a fisurar y a fracturar, sino ya a separar las realidades sociales del país donde hay un pequeñísimo grupo de personas que lo tienen todo y que viven en su burbujita y no les hace falta nada, mientras existe una gran mayoría que no tiene que comer, donde los hospitales van a estar desabastecidos, no va a haber educación pública, donde los precios van a subir. Mira, yo que estuve ahorita en el país, habían cosas mucho más caras en el Ecuador, de cosas sencillas como el shampoo, como el papel higiénico, como
qué sé yo, los utensilios de cocina, mucho más caro que en Europa, cuando aquí los sueldos son 4 o 5 veces más que el salario mínimo vital del Ecuador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero hay gente que te puede comprar un shampoo a 10 a 15 dólares porque puede hacerlo, pero esa gente, esa cantidad de gente de las clases altas o medias altas se ve reduciendo cada vez más, y la derecha, las políticas de la derecha se aseguran que se reduzca y que el Estado desaparezca y se privatice todo para el beneficio del dinero y no del bien común y no del bienestar de las personas. Entonces voy a lo que te decía antes. No tenemos que pensar en llegar a la segunda vuelta, Nelson. Claro, Yo sí llamo a la primera. en una solicitud clamorosa de responsabilidad de quienes están liderando procesos políticos, que tengan la madurez, la decencia, que bajen un poquito ese ego, que se desprendan de su nombre y de sentirse salvadores y mesías, que no lo son, porque no lo son. El Ecuador no necesitamos mesías ni nadie que nos venga a dar dándole a dar solucionando. Necesitamos hacernos responsables y comprender las posibilidades de elecciones. Entonces, si no hay desprendimiento, si no hay madurez, si no hay decencia, si no hay consistencia y no hay coherencia, y las derechas y los progresismos van con 4, 5, 6, 8 candidatos, a mí me parece que están demostrando la irresponsabilidad que tienen con el país, que tampoco les importa la realidad del Ecuador y que más les importa disputarse el poder o estos milímetros o miligramos de espacios de poder para sostenerse y quizás sobrevivir. Y quienes realmente tengan la capacidad de desprenderse de esas ambiciones ególatras personificadas y se den cuenta que lo importante es la colectividad, nos van a demostrar que esos sí son los políticos decentes, esos sí son los políticos a los que realmente les importa el Ecuador, porque estar disputando y creerse ya casi que presidente del Ecuador, donde ibas a decir que no vas a hacer con el crimen o las mujeres en las cárceles, a mí me parece una irresponsabilidad y me parece una pelea de ego, de gallos, de pelea que no sirve de nada y que a los progresismos y a las izquierdas nos van a hacer daño y termina haciéndole daño a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Así que mucha Claro. madurez, mucha responsabilidad y veremos qué pasa. Veremos qué pasa, así es. Gracias, Tamara, por tu tiempo, por estar siempre con nosotros. Y pues vamos a esperar a ver qué ocurre. La política sí es media extraña, pero hay que seguir disputando los relatos. Sus palabras, Tamara, para despedirnos. Gracias, Nelson. Bueno, te cuento que hoy estoy de cumpleaños. ¡Feliz Estoy, cum- cumpleaños, Tamarita! estoy No sabía. cumpliendo. Sí, yo sé que no sabías, por eso te lo digo, porque yo sé que no Gracias. dejarías pasar. Entonces, y estaba reflexionando en este año de vida, en este ciclo y en lo que me vaya a traer la vida más allá que pido salud. Es esto, ¿no? Agradecerte a ti y a la gente por el espacio de atreverse a conversar conmigo y celebrar la vida, pero celebrar la vida con una conciencia de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Yo no digo que no hay que celebrar, disfrutar, desconectarse, pero sí creo que a medida pasan los días, y a medida pasan los años, tenemos que darnos cuenta que las generaciones de ahora que estamos disputando espacios, la gente que está haciendo política, tenemos una responsabilidad que ya no deja de ser con nuestra propia vida y la celebración de los ciclos del sol. Tiene que ver con las próximas generaciones, tiene que ver con los hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos y las hijas de las hijas de nuestras hijas de nuestras hijas. Entonces, por esas generaciones, creo que es una irresponsabilidad pensar que lo que estamos haciendo nos afecta solamente ahora y a nosotros y el momento. Tenemos que pensar en la vida y en el ciclo de la vida, porque estoy Ujú. ahora filosofando también por repensarme y pensarme en mi vida también, pero creo que las luchas se las hacen pasito a pasito, que no son inmediatas, que cuestan mucho y que hay que labrar la tierra para sembrar la semilla y que crezca la planta. Pero si no lo hacemos con conciencia, con amor, con consistencia, con coherencia y con desprendimiento de creer que las semillas que estamos sembrando nos van a dar no solamente plantitas y árboles, sino flores hermosas, creo que no tendría sentido la vida. Así que ahora agradecerte a ti personalmente, darte un abrazo y decirte que está todavía todo por verse. ¡Feliz cumpleaños, Tamara! Y que la pase muy bonito este día con todos sus familiares. Y la gente también que te Mm, ha saludado ahora por tu cumpleaños. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Nelson. Un abrazo fuerte, estamos en contacto.